11:43. Vamos a seguir conversando sobre la discusión que tendrá hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con la reforma de pensiones. Estamos con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, integrante de la instancia. Gracias, diputado, por el contacto. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido. Diputado, bueno, viene una semana clave, la jornada de hoy en particular, para este proyecto, porque se espera total despacho de esta iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y hay un tema ya que está sobre la mesa que tiene que ver con esta propuesta de una distribución del 6% de cotización adicional en la fórmula 3 y 3, que ha ido tomando fuerza, como decíamos, y que puede ser la llave para destrabar la discusión después en la sala de la Cámara también. ¿Cómo ve usted esta opción, diputado? Mire, hemos discutido largamente, más de un año, dentro de la Comisión de Trabajo, de cuál es el mejor mecanismo. Creo que el gobierno presentó una propuesta inicial de un 6% extra de cotización a cargo del empleador. Creo que es importante señalarlo, porque muchas veces en la calle toco con gente que dice, oiga, nos va a pedir 6% más de cotización. No, es a cargo del empleador, que va a ser una cotización gradual de 1 punto por año. Recordemos que esto está en régimen total cerca de 8 años después de que la reforma está aprobada, porque hay una transición, sí. Luego es el 1% gradual. Bueno, ese destino, el gobierno ha propuesto un seguro social. ¿Por qué es importante un seguro social? Fíjate que hoy hay 2.400.000 personas que reciben la PGU. Fíjate que si es que aprobamos un seguro social, habría un beneficio para 1,5 millones de actuales jubilados. Si no hay seguro social, solamente los actuales jubilados se beneficiarían de lo que es el aumento de la PGU, de 200.000 a 250.000 pesos. El seguro social lo que propone es cerca de una UF por cada 10 años cotizados como garantía para que estas personas puedan ser beneficiadas. Y es algo que se ocupa en todo el mundo. Esto no es una propuesta hiper mega revolucionaria, es una propuesta que llevan adelante países como Uruguay, como España, como Canadá. Fíjate que el primer seguro social que se creó en el mundo fue en Alemania. Fue por un antisocialista que creó un seguro social para provocar estabilidad política, porque decía que la desigualdad era justamente fuente y caldo de cultivo de revolución. Entonces, como él quería un país ordenado, él propuso un seguro social. Fue Bismarck en Alemania hace más de 100 años. Hoy en Chile estamos modernizando nuestra legislación a los estándares internacionales. Y el destino de este 6%, justamente la propuesta de la ministra es un 3% al seguro social, un 2% a las cuentas individuales y un 1% a algo muy importante, que es sala cuna universal. A propósito de durante la pandemia, las mujeres retrocedieron 10 años de inserción laboral, sí. Y hoy esto les ayudaría a poder incorporarse de mejor forma al mercado. Ahora, vamos viendo algunos de esos elementos, porque uno de los puntos de crítica respecto al proyecto del gobierno, y hay varios desde la oposición, pero uno de los puntos tiene que ver con que ese punto que va a financiar sala cuna u otras políticas de empleabilidad femenina supone un impuesto al trabajo. ¿Por qué? Porque son recursos que, si bien van destinados a un objetivo muy loable y necesario, terminan financiándose con gastos de la previsión social, gastos públicos, gastos o políticas públicas que no tienen que ver directamente con el beneficio de cada uno de los cotizantes. Por lo mismo se transformaría en un impuesto al trabajo. ¿Qué dice usted sobre ese punto? Lo que pasa es que es recurrente señalar que cuando el empleador, el jefe, pone parte de su ingreso como fondo en un seguro social, es un impuesto al trabajo, porque al final lo estaría pagando el trabajador. No, pero esto tiene que ver con el destino de ese recurso. Sí, exactamente. Es que si es que tú extiendes el 6%, que sean 3 para cuenta individual, 1 para sala cuna y 3 para seguro social, de todas formas, ese 6% extra, lo que se argumenta es que también sería un impuesto indirecto al trabajador, porque el trabajador igual lo pagaría el costo, a la vez que el empleador tendría menos haber para distribuir en reinversiones o en su propia utilidad. Lo que se ha señalado es que como esto va a ser un 1% gradual, esa elasticidad que provoca este aumento de cotización por parte del empleador impactaría en menor medida al trabajador. Es lo que se realizó para efectos de crear el seguro de cesantía o el seguro de accidentes laborales. En Chile existen seguros sociales y funcionan bien. Fíjate que los militares tienen el sistema de Capredena, que es un sistema público de reparto. Ellos no tienen cuentas individuales, no depositan en el fondo A, B, C o D, es un administrador público y funciona bien. Por tanto,
creemos que, como es gradual, este aumento de cotización por parte del empleador se podría provocar esa elasticidad necesaria para que no impacte negativamente el mercado del trabajo. ¿Y por qué es un incentivo también para la contratación femenina? Porque si colectivamente financiamos una sala cuna universal, tu hijo, mi hijo o el hijo de todas y todos, permitiría que las mujeres no tengan un desmedro y una discriminación porque estaría garantizado. De acuerdo, pero, diputado, pero eso no sería mejor financiarlo con gasto general y no con uno de los puntos de la cotización. Sí, eso es muy importante. De hecho, uno podría señalar si podemos hacerlo mediante gastos generales. El punto está en que, fíjate que el aumento de la PGU le cuesta cerca de 0,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce la economía en un año, y la reforma tributaria, que quiere recaudar en un principio cerca de 4 puntos, ahora vamos en cerca de 2,5. Llevarse la mitad del dinero de la reforma fiscal para financiar los fondos de pensiones solamente por la vía de la PGU es un costo. Imagínate un costo extra para gastarlo en sala cuna universal. Podemos hacerlo y no hay ningún problema en ese sentido. El punto está en que rechazaron la reforma tributaria. Entonces, como ahora vamos a presentar una propuesta para terminar con la evasión y con la elusión tributaria para recaudar más y destinarlo a gasto social, podríamos hacerlo. Pero es importante señalar, en tu pregunta en particular, que Chile está endeudado cerca de 1/3 de sus ingresos. Por tanto, si es que solicitan mediante gastos generales, la respuesta es cómo se financia. Nos están proponiendo que nos endeudemos más, que después Chile tenga que pagar esa deuda con intereses a los organismos internacionales en cerca de 5 puntos porcentuales al año. Sí. Por tanto, la pregunta es cómo somos lo más responsable fiscalmente en estas propuestas para que tengan un financiamiento permanente, porque son gastos permanentes que van a quedar de aquí a las próximas décadas. Claro. Por tanto, necesitamos una recaudación responsable y en ello también hacemos el llamado, ¿diputado?, a terminar con la evasión y la ilusión particularmente, que son alrededor de 4 puntos del PIB. Sí. Ahora, el proyecto de todas maneras, con la forma en la que está planteado, esta fórmula 3-2-1, no tiene los respaldos suficientes. Sin embargo, la distribución de 3 y 3 puntos a cotización individual, a capitalización individual y otros 3 puntos a un mecanismo de solidaridad que se puede definir luego, bueno, esa distribución sí tendría los votos, 12 votos en particular, de los partidos demócrata, la DC, el Partido de la Gente y otros más. Son 5 bancadas en total. ¿Ustedes están dispuestos a apoyar esa fórmula? ¿Qué es lo que opinan desde Convergencia Social, usted en particular, respecto a esa distribución específica, el 3 y 3? Mira, para serte muy honesto, entre quedarse sin reforma y avanzar, aunque sea un pasito, vamos a avanzar aunque sea un pasito. Si te doy la respuesta en este programa sería poco habilidoso porque es una negociación que vamos a tener justamente en la tarde a las 3:30 en la Comisión de Trabajo. Pero por cierto que vamos a apoyar la propuesta que emane del gobierno. El gobierno se ha juntado con todas las bancadas. Ahora bien, también decirle a las bancadas, porque uno necesita hacer este punto político, ojo. También decirle a las bancadas, lo que estamos proponiendo no es absolutamente nada revolucionario. Es una modernización del modelo y el gobierno ya ha cedido bastante en sus primeras propuestas. Fíjate que pasamos de tener una derogación del decreto ley 3.500, ahora ya no lo vamos a derogar porque nos lo solicitaron y vamos a modificarlo sustantivamente. Fíjate que las propuestas nocionales que en un principio el presidente Boric propuso, se eliminaron. Fíjate que el administrador previsional público, que era la propuesta original, ahora se cambió por una opción de licitación. Fíjate que los retiros programados que se eliminaban en la primera propuesta ahora se repusieron a solicitud de la derecha. Fíjate que la cuenta 2, que había eliminado la propuesta original, hoy se repone. Por tanto, además del tema del seguro social, que en principio era 6 y ahora se bajó a 4 y después se bajó a 3, yo creo que ya es momento en el cual tengamos que basarnos en la evidencia, porque hay países que no son para nada, dice la ultraderecha, izquierdosos ni nada por el estilo, y tienen seguros sociales mucho más profundos, mucho más amplios, sistemas de reparto que van mitad y mitad. Entonces, aquí yo insisto, no nos quedemos en la ideología a defender una trinchera
de libros, de manuales de tu propio partido, sino que hablemos con evidencia, y la evidencia sugiere Bueno, el Seguro Social es la mejor opción para avanzar. diputado, hablando de evidencia precisamente, ¿no debería ser el resultado final, el impacto en las pensiones concretamente, el que zanje esta discusión? O sea, un resultado que es matemático, digamos. Y a propósito de eso, se lo pregunto porque la economista Elisa Cabezón, ella forma parte del Centro de Estudios Pivotes, ha planteado y ha publicado un análisis respecto a eso, y ella llega a la conclusión, con datos oficiales, sobre la base de datos oficiales, que en una proyección del destino de ese 6%, la mejor forma de subir las pensiones es destinándolo el 6% a cotización individual. Eso sube la pensión final más que la creación de un mecanismo con seguridad social. ¿No debería entonces guiarse la discusión por resultados de ese tipo, digamos, donde es más efectivo a largo plazo destinar esos 6 puntos? Fíjate que yo te voy a decir algo contraintuitivo. Ella tiene toda la razón, pero le falta un gran factor en su ecuación, que es qué hacemos con los actuales jubilados. La propuesta de ella tendría sentido si es que uno decide sacrificar, y hablo de sacrificar, a cerca de 2.400.000 personas que hoy son beneficiarias de la PGU. ¿Por qué lo digo? Porque su propuesta nos sube un peso a las pensiones de los actuales jubilados. Y ese es el gran problema. Entonces tú tienes que tomar una decisión política. Si sacrificamos a los actuales jubilados y, por tanto, si va a todas las cuentas individuales, solamente habría beneficio para los que están por jubilar en los próximos 5, 10, 20 años. Y además, considerando aquello, ¿qué va a pasar con las mujeres? Uno podría decir, un seguro social contribuye a que se reconozca el trabajo no remunerado o el trabajo de las mujeres que tienen más lagunas. Y uno podría decir, bueno, es culpa de las mujeres no encontrar trabajo, es culpa de las mujeres no estar insertas en el mercado laboral, y todos sabemos que hay una desigualdad estructural por discriminación, por el gasto de maternidad de los empleadores hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo corregimos todas esas cosas? Son decisiones políticas. La respuesta a eso probablemente sería, bueno, para mejorar las pensiones hoy, subamos la PGU en determinada magnitud, más allá de los 250, por ejemplo, o generemos incentivos con una PGU más alta, una base, pero otra más alta a aquellos que han cotizado más, etcétera. O sea, habría fórmulas por ese lado. ¿Qué dice usted sobre eso? Claro, pero no. Ya, lo que te diría es, podría incluso, poniéndome en ese caso, estar de acuerdo. 0,7 puntos del PIB cuesta subirle estas 50 luquitas de 200 a 250.000. ¿Cuánto entonces vamos a recaudar por reforma tributaria? Si esa es la gran pregunta. ¿Y quién va a financiar esa recaudación? Porque hoy día es básicamente más del 50% del Estado se recauda mediante el IVA, que pagan personas que van a recibir la PGU. Entonces tú estás pagando en el PAN tu IVA y eso lo vas a recibir luego como PGU. Es una propuesta que puede ser posible. El caso es que los más ricos de la sociedad, y esto es el trasfondo de por qué debe existir un seguro social, son los que se llevan la mayor parte de la torta desde el punto de vista de que proporcionalmente pagan menos impuestos. Significa mucho menos para ellos comprar un kilo de pan y pagar el IVA por el kilo de pan, porque reciben, no sé, más de tantos millones de pesos al mes versus quien gana el sueldo mínimo, que hoy, fíjate que la mediana de los salarios está cerca de, si no me equivoco, 650.000 pesos. Por tanto, hay una desigualdad de origen que tenemos que abordar, y por eso creemos que el seguro social, que es el mecanismo que se ha ocupado en los países desarrollados, de la OCDE, de la Unión Europea, permitiría a Chile salir y contribuir un granito de arena en disminuir esta desigualdad, fundamentalmente en mujeres, personas que han tenido sueldos bajos pese a haber cotizado 20 años toda su vida, y con ese principio podríamos tomar una decisión política que vaya acorde a que la seguridad social tiene que ser un asunto también que distribuya riqueza. El gran problema en Chile también es que hay una concentración de la riqueza muy grande en el 1% de la población, y se lleva cerca del 20% de lo que producen todas y todos los chilenos. Entonces, ¿diputado? Este mecanismo también permitiría avanzar en ese camino. Hay otro factor también que hay que poner en la conversación, y lo hablábamos esta mañana también con el diputado Eduardo Durán. Las encuestas muestran de manera bien sostenida que la gente estaría más dispuesta
a que ese 6%, o preferiría que ese 6% vaya a sus cuentas de capitalización individual. Una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo recientemente mostraba un 48% por esa preferencia. Había un 18% que no sabía o no respondía, y el resto, bueno, se abría mecanismos de solidaridad. Pero sigue siendo una opinión mayoritaria. ¿Qué hacemos con esa preferencia ciudadana, diputado? Es bien interesante tu pregunta, porque también en las encuestas ciudadanas, porque ese es un argumento, digamos, bueno, tú me lo das ahora, pero en la comisión la derecha dice, la gente no quiere cuentas, no quiere que vaya a un seguro social, sino que vaya a su cuenta individual. Sí. Y uno le responde, mira, en las encuestas de legitimidad institucional, las AFP están al último. Uno podría deducir que la gente también quiere que se salgan de las AFP y que creen otro sistema, y ellos, claro, ven la encuesta en función de sus propios intereses. Ahora, pero ambas cosas son compatibles, digámoslo. Ambas cosas son compatibles, porque la noción de cuenta individual no está amarrada directamente a una AFP. De hecho, el proyecto propone la creación de administradores y gestores de inversión distintos a la AFP que seguirían administrando una cuenta individual. ¿Me explico? Exactamente, exactamente. Por eso hay que dejar el oportunismo de cierta parte de ocupar la encuesta a su antojo. Ahora, la pregunta que tú dices es bien legítima. Mi punto es, ¿con qué propuesta sube más la pensión? Es la pregunta que tú delante me hacías. Esto tiene que ser matemático. ¿Con qué propuesta sube más? ¿Y con qué propuesta hay más beneficiados en Chile? Son dos preguntas. ¿Qué propuesta sube más mi jubilación? ¿Con qué propuesta hay más beneficiados en general en Chile? Porque estamos hablando de seguridad social, digamos. Todas las personas tienen derecho a tener una pensión básica que le permita subsistir. Y esa pregunta matemática dice relación con la existencia de un seguro social que permitiría ampliar y modernizar nuestro sistema. Por tanto, uno podría hacer la contrapregunta a una encuesta, que te salga la evidencia, esta propuesta te sube tanto a tantas personas, esta propuesta te sube otra cosa a tantas personas. Entonces, eso yo creo que es importante considerar, porque si nos vamos por la encuestología, uno podría, si la política se basara en encuestologías, uno de partida tomaría bastantes malas decisiones o decisiones contradictorias, porque también hay diversas opiniones según las preguntas que formulen las empresas que hacen la encuesta. Bien, ya veremos qué es lo que ocurre hoy día con el debate. Sigue hasta total despacho el trámite de la reforma. Gracias, diputado. Sí, vamos a estar muy atentos y partimos a las 3:30 y terminamos, o sea, hasta que las velas no ardan, esperando sacar esta reforma que ya lleva más de un año en la comisión, así que vamos a estar trabajando en ella. Gracias por el contacto. Hasta luego.